Siempre pienso que no hubiera podido sobrevivir sin los libros. Sin los libros que me permitían ensimismarme en cualquier momento. Cuando hice la tesis sobre Montesquieu, me encontré con una frase maravillosa que decía que no había ningún disgusto de su vida que no se le hubiera pasado con 2 horas de lectura, ¿no? Pues yo me sentí muy identificada, porque efectivamente el encontrar otros mundos, el poder ensimismarme en otras cosas y en otras vidas, y luego la curiosidad, ¿no? El afán de conocer, la alegría de comprender, ¿no? De comprender algo, ¿no? Y bueno, creo que esa ha sido la pasión vital que he tenido y que tengo siempre. Pues el siglo XVIII es su siglo, el siglo que la fascina, el siglo de las luces. ¿Qué tiene Carmen el siglo XVIII que tanto le gusta? Yo realmente lo que, digamos, es absolutamente fundamental, un antes y un después, es mi descubrimiento y mi inmersión en el mundo griego, en la cultura griega. Y a partir de ese mundo griego, la ilustración sofística me ligó con la ilustración europea. Cómo a veces la literatura y cómo a veces la ficción, en 2 páginas o en un flash maravilloso, puede representar muy bien el ambiente de una época, algo que en la historia pues, necesita 3 mamotretos. Dicho eso, resulta que tomar al pie de la letra la literatura, la ficción, como si hubiera sido así, pues es muy peligroso, porque y eso ha influido, por ejemplo, en nuestra visión de nuestra propia historia de España de una manera impresionante, porque hemos tenido grandes escritores, magníficos escritores, y luego ya todo el 98, que han descrito de una forma el país, y eso parece que es definitivo y resulta que históricamente no era así. Me importa esto porque, claro, es como imaginen que nuestra época de ahora, del siglo XX, pues fuera descrita o quedase el estereotipo de nuestra época por las películas de Tarantino, ¿no? Por citar, pues eso en todo caso sería un trocito de una realidad muy concreta, pero no una época. Y sin embargo, estamos viendo épocas de nuestra historia de España pues exclusivamente a través de novelas de buena escritura, pero que no es exactamente eso. Siempre cito a 2 filósofas, a Hannah Arendt y a Ernest Heller, judías ambas, y que han profundizado en el tema de en qué momento hay que parar la espiral de violencia, ¿no? En qué momento los enfrentamientos tienen que llegar a un final para que haya un futuro. Tiene que haber un final en el presente para que haya un futuro, pero al mismo tiempo los crímenes del pasado o los fallos del pasado exigen justicia, ¿no? Entonces el equilibrio entre la justicia, por un lado, y la necesidad de remontar un resentimiento, un dolor para volver a empezar, pues es un punto muy delicado, que no hay una fórmula para una vez por todas, sino que en cada sociedad y en cada momento histórico hay que hacerlo, ¿no? La condición humana podemos, como sabemos, ser capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? De lo peor, pues los totalitarismos del siglo XX, que por eso el peligro del grupo, ¿no? El peligro de los salvadores, de los que quieren hacer un hombre nuevo a costa de ingenierías sociales y que se convierten en grandes genocidios, ¿no? Y decía respecto a la condición humana que de ahí la importancia de la educación, que sigue siendo un valor ilustrado y profundo de crear individuos responsables, ¿no? Individuos que no se disuelvan como azucarillo en el grupo, ¿no? Sino que sean capaces de mantener el valor en el que crean o la lealtad, al mismo tiempo que no sean rígidos, al mismo tiempo que se sepa uno pactar con la realidad, ¿no? Saber
pactar nuestros fracasos, reconocer nuestros fracasos y pactar con una realidad que no siempre nos da lo mejor que deseamos, ¿no? Voy a despedirla y a darle las gracias. Así que si quiere usted decir algo antes, dígalo ahora. Yo creo que lanzaría, así final, pues una lanza contra todo maniqueísmo, ¿no? Que es algo que a veces en nuestras sociedades pues, es peligroso, ¿no? Derechas, izquierdas, buenos, malos, lo cual no quiere decir que todo vale, que todo sea igual. Se trata eso, de crear unas convivencias y unas instituciones fuertes y flexibles en donde podamos caber todos, ¿no? Y no lanzar unos contra otros y no seguir las doctrinas de Carl Schmitt, el gran Carl Schmitt, de que el adversario es el enemigo al que hay que destrozar, ¿no? Sino simplemente el adversario con el que hay que convivir.